en este pueblo que se llama Alba, con V, acaba para nosotros la TAT, la Trans-American Trail. Por ahí sigue, de ahí venimos. Digamos que este es el segundo tramo que termino, porque lo voy a hacer por tramos, lógicamente. El primero lo hice con Solaris entre junio y julio, desde Nueva York hasta Carolina del Norte. Y este segundo, octubre-noviembre, desde Tennessee hasta Oklahoma, que es donde estamos. Estoy exactamente, no lo sé, creo que a unos 350 kilómetros de Alba, destino final. Y me queda hoy, y son casi las 12. Voy justo, muy justo. Y si pasan cosas como todos estos días de atrás, ya te digo que no llego. Que no llego, no, que no llegamos. Total, que al final de esto ahí arriba enganchamos la TAT otra vez. Vamos a arrancar la moto y vamos a meternos por esta pista que va hacia Lake City, que por lo que sé no es tan chunga en cuanto a pedrolones, pero debe haber barro. Pero bueno, yo creo que hoy todo va a salir bien. Bueno, señores y señoritas, se acabó lo que se daba. Preparados para sufrir. Toma ya, es que vamos para allá arriba. El primero de los pasos de hoy se llama Corkscrew Gulch Pass y quizás su mayor dificultad está en pronunciarlo correctamente. La pista llega hasta 3.600 metros con pendientes muy pronunciadas pero con un firme bastante correcto. Pues esto empieza a picar para arriba, pero vamos, desde ya mismo. Estamos a 3.000 metros justos. A ver hasta dónde sube. Ya te digo, chaval, vaya subidita. Telita, telita. 3.200 metros. Bien. Vamos, es que hay que también entrar en calor. Seguimos subiendo, ya empieza a no haber vegetación, que es un poco lo que pasaba ayer cuando me quedé enganchado. Bueno. Madre mía. Estas curvitas son matadoras. Me tengo que sentar, claro. Bien, seguimos subiendo, vaya vistacas. Venga, vamos. Otra curvita. Es que, o sea, aquí de pie no lo haces ni de coña. Entonces entras sentado, aceleras. Bien. Vale, esta era más fácil de lo previsto. Un poquito más. Igual ya llegamos. Bueno, nada que ver con lo de ayer. Mucho más empinado, las curvas mucho más cerradas, pero no había piedras en el suelo, o sea, no había rocacas. Ahí está, Thunder Mountain Wheelers. ¡Qué vistas! ¡Qué espectáculo! Hemos hecho el primer paso de varios, lo que no sé cuántos, porque como soy así de desastre, simplemente voy siguiendo el track, entonces no sé cuántos puertos hay, pero mirad, o sea, estamos bajando y abajo no nos vamos a quedar, ya os lo digo, vamos a tener que subir otra vez. El segundo paso del día se llama California. Llega hasta los 4.000 metros, repite más o menos la misma dificultad y el mismo desnivel que el anterior y pasa junto a un pequeño lago casi en su cumbre, el lago Como. Vamos para arriba, chavales. Uf. Esto se pone complicadete. Venga. Empiezan a aparecer muchas rocas, ¿eh? Bueno. Vamos. Nada, esto está hecho. Son 4 piedritas de nada. Muy empinado, pero está firme, es bueno, vaya, que es lo más importante.
Voy haciendo mucha fuerza con los brazos, que hay una pendiente brutal, claro, y me caigo para atrás. Bueno, poco a poco me estoy quitando la espina de ayer, que sigue ahí, como es el ego de... Uf. Mira que era una, y aquí hay una curvita fea, fea. Fea, fea, fea. Uf. 12.960 pies. Casi 4.000 metros. ¡Qué bonito! Bueno, seguimos para abajo. Se va en primera, frenando con el de atrás y frenando con el de adelante. ¿Cómo lo veis? Mira qué espectáculo, ¿eh? Al valle que entramos. ¡Buah! Bueno, tenemos el Cinnamon Pass y el Engineer Pass. ¿Cinnamon o Engineer? ¿Cuál preferís? El tercero de los pasos se llama Cinnamon, y quitando las primeras rampas probablemente sea el más sencillo de los tres. Pues si no puede haber más pedrolones o qué. ¡Vamos ya! Empieza fuerte esto, ¿no? Yo tengo un problema y es que voy todo el rato pensando en grabar. Da hasta para sentarse, ¿cómo lo veis? Esto es una subida de chichinabo. ¡Dame más, Sam! ¡Dame más! Que ya me he venido arriba. Último tramito. Cinnamon Pass. Pues ya está. Otro paso que no hemos hecho. Pues mucho más fácil de lo que pensaba. Venga, vamos para abajo. Vamos a avanzar, que si no, no llegamos nunca. Que Atlanta está muy lejos. Tras este último gran paso, al día todavía le quedaban muchas horas. Poco a poco abandonamos las grandes montañas de Colorado, pasamos junto a Lake City, disfrutamos de muchos kilómetros por caminos rápidos y divertidos, y a última hora de la tarde acampamos libremente en un pinar. Por la mañana me levanté, hice un desayuno increíble, todo bien, el sol, y de repente... se nubló, pero en cuestión de minutos se puso a llover, tuve que recoger ya con todo húmedo, y ya empezó un día larguísimo. 24 de agosto. Nos quedan 3 días para llegar a Alba, en Oklahoma. Yo creo que lo difícil ya pasó, pero lo creo por puro instinto, porque no tengo ni puñetera idea, ¿no? Adiós, tormenta. ¡Hola! ¡Otra tormenta! ¡Uf! ¡Qué pinta más mala tiene hoy! Que decía yo que ya tenemos bastante emoción, ¿no? Con que nos quedan 3 días para llegar a Alba. Ponerle barro al asunto y lluvia y mojarme. Pues yo digo que todo eso no es necesario, querido guionista. No es necesario. Hay un tormentón ahí. ¿Lo veis? No tengo ni idea hacia dónde va el viento, ni hacia dónde van las tormentas, ni hacia nada. Pero por instinto me dice corre. Y yo me fío de mi instinto siempre. Para bien o para mal. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tampoco tengo otro. Si no me fío del mío, ¿de quién me fío? Estoy solo. Tener fe que vamos hacia lo azul. Digo, va a abrir, va a abrir, va a abrir. Os lo digo yo, que va a abrir. Todo va a salir bien. Hay que asumir que no siempre todo sale bien. No va a poder con nosotros. No va a poder con nosotros. O sea, ponme zangadillas. Venga, vamos, dame más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Bueno, pues si podía ponerse peor. Sí, se podía poner peor. O sea, no me ha caído de milagro. Esto ya es... ¡Qué sufrimiento! Igual va mejor por el surco. Esto acabe ya. No sale de aquí, se queda enganchada. Hay un agujero ahí. No le puedo poner la pata. Tumbarla. Qué bueno sale.
Y así he sacado la moto de un agujero que no parece nada. Cuando metes la mano es bastante profundo. Y sobre todo es que mi neumático de atrás está muy gastado ya. Porque vamos, no parecía para tanto. Pero sí. Bueno, chavales, ahora tengo la tesitura de... Es que hay dos motos enganchadísimas ahí arriba. Las estoy oyendo desde hace rato. No sé si avanzar sin carga. Un trozo. No sé. Ahora está ahí arriba. Todo va a salir bien. Lo que no sé es cuándo. Voy a ir a hablar con los moteros antes porque hacer un sobreesfuerzo para luego dar la vuelta. Estamos bien, ¿eh? Parte del juego. Carlos. Good. Nice to meet you. Yeah, and that's Mike. How far is the mountain? Once you get a little higher ground, it's not as bad, but it's still pretty slick. So I think we're just going to call it a night. Are you going to stay for here? the night. I think so. We've only gotten a mile in 2 hours. 1 mile in About 2 a hours. mile, yeah, about 1.5 kilometers. So this is Mike. I'm Carlos. Carlos, nice to meet you. He went down on the there's a steep downhill left curve, and that's where he went down first. It's been like 6 or 7 times since then, and I went down 3 times. So. He's supposed to show me the correct line, I did, but I couldn't follow it. and you got crap tires on your bike. Es en estos momentos cuando los neumáticos dejan de existir y se convierten en una especie de masa de barro que ni agarra ni tracciona. Toca pedalear y aguantar todo el peso de la moto y del equipaje con los brazos. Y aquí no hay ni trucos ni atajos. Si intentas acelerar, te estampas contra el suelo. Bueno, me quedo aquí a dormir con ellos porque es imposible. O sea, hacer una milla, o sea, hacer 5, es que creo que es ahí por lo menos. You said 5 miles, more like this, or 2 miles, 5. O sea, 8 kilómetros así no aguanto ni de coña, vamos. Así que voy a poner aquí la tienda, está todo encharcado, estoy intentando que se seque con un poco de sol que queda. Está todo empapado esta mañana. Estoy guarrísimo. Hey guys! Thank you. I only started riding, getting into motorcycles 4 years ago. I went from 0 to 100% 4 years ago. And why did you start? Oh, that's a long story, but a short version is my son, who is my pride and joy. Got his first job, his first paycheck. He was planning to buy a motorcycle, and he told me. I couldn't tell him no because I respect his decision. So I was thinking for 10 seconds, should I say no or what else? So my decision was, if I can't say no, I'm going to join him. And that moment when we both got the motorcycle license and started riding together is, I think, one of the best moments in my life. And for those people who don't know what riding a motorcycle is all about, no matter what your age is, I highly recommend it. Looks better, no? Yeah, yesterday I saw 2 of those mobiles. Good to meet you. Quedan 2 días para llegar a Alba. Es muy difícil, está muy difícil porque, bueno, afortunadamente ha salido el sol y está secando el barro. Dándome una paliza, pues tengo 2 días para llegar. Debemos de estar hablando de que igual son 500 millas. Pues desde luego nada que ver con ayer, ¿no? Avanzo.
Mira, estas son sus huellas de ayer. Nada que ver, esto ha secado totalmente, menos mal. Estamos muy lejos de Alba, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Yo voy a poner toda mi parte. A ver qué tienes preparado para nosotros hoy, querido, porque no nos has podido todavía. Todavía estamos en tiempo, podríamos llegar. Y este sol y este cielo azul nos da la esperanza de que todo haya secado. Uy, cómo están las huellas aquí. Esto ayer debía de ser un buen berenjenal. Vamos, lo primero es partido a partido. Vamos a ganar el de hoy. Vamos a ponernos el objetivo, a ver a qué hora salimos de Colorado. Empezamos Oklahoma. En total 500 kilómetros. Y tenemos un día y 2 horas. En principio vamos sobrados, pero nada más entrar, mira cómo nos ha recibido. Esto es un banco de arena. Madre del amor hermoso. Baja, que llevas mucha presión. No te pienso bajar la presión, que ya sabes lo que pasó el otro día. Bajas la presión, zasca, pinchazo. Esto no puede ser, ¿no? Esto es un chiste, ¿no? Está pinchada. No me lo puedo creer. O sea, pero ¿cómo puede ser esto? Es de coña esto, ¿no? Es de guionista a un extremo, se ha venido arriba el guionista, no sé qué le ha pasado. Ha debido de hacerse un curso este verano. Quedan 430 kilómetros para terminar la Trans-American Trail. Y nos queda mañana. Así que no nos va a ganar. Nos puede putear lo que quiera. Que no nos va a ganar. Yo paciencia tengo mucha. Y herramienta. ¿Esto es ser guionista o no es ser guionista? Llevaba como media hora luchando sin éxito contra la goma trasera cuando de repente aparecieron 2 tipos, acompañados de un perro y armados con un revólver. Un granjero y un camionero con los que nada tenía que ver y con los que difícilmente hubiera cruzado una sola palabra de no haber sido por el pinchazo. Destroyer, ¿eh? 2 absolutos desconocidos que sin embargo no dudaron ni un segundo en tirarse al suelo y llenarse las manos de grasa para ayudar a un tipo raro con el que nada tenían que ver, pero que pinchó frente a su granja y necesitaba ayuda. Es la magia de viajar. Aaron and Justin, thank you so much. You are my heroes today. Thank you so much. Thank you. Menos mal que aparecieron, porque entre los 3 conseguimos, después de mucho rato, conseguimos que la cubierta cediera, abriera y poder cambiar el pinchazo. Fue larguísima la historia y al final de noche, muy tarde, llegué hasta este pueblo y aquí estoy, a punto de salir. Me quedan unas horas para llegar a Alba, 350 kilómetros. Pues creo que 9 meses después de haber aparecido por allí enfrente, y cuando llegue a este stop, es decir, ahora, podemos decir que hemos culminado la TAT. ¡Sí! Creo recordar que fue exactamente desde aquí donde grabé un vídeo pues hace unos 9 meses, cuando llegué por allí desde Carolina del Norte haciendo la segunda parte de la TAT. Había puesto de fecha hoy a las 12 de la noche, como último momento para llegar, y he llegado 2 horas y pico antes después de 3 semanas y no sé cuántos 1000 kilómetros. Que estoy muy contento, la verdad, muy satisfecho, y aquí acaba esta historia, pero no acaba ni mucho menos esta vuelta al mundo, que es probablemente la más cansina de toda la historia. Nos vemos
No sé muy bien porque no sé cómo voy a editar esto, pero nos vemos pronto, no sé dónde. Chao. Bien, en aquel momento no sabía dónde estaría 3 meses después y estoy aquí con mi amigo Máximo. Hola, Charlie. Preparando la moto para la siguiente etapa, que va a empezar aquí, en Miami, y que no sabemos dónde va a llegar, porque como siempre el plan será que no hay plan. Queridos amigos, gracias por acompañarme en esta etapa más, y gracias por comentar, por compartir, por todo, por hacerme sentir bien. El próximo domingo va a haber un vídeo especial de preguntas y respuestas. Si os han quedado alguna duda de esta etapa, solo sobre la etapa 12. Dudas sobre la etapa 12, preguntas y respuestas, y yo responderé a todo, para ver cómo he hecho cosas, también diré yo alguna cosa que he dejado sin decir que me parecía decir, etcétera, etcétera. Gracias amigos, gracias Máximo. Me está dejando la moto ni que la edite, pero eso, queridos, lo veréis en la siguiente etapa. Nos vemos el domingo que viene. Gracias.